Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que puedo presentarme con un estudio de la palabra del Señor. Y les agradezco a cada uno de ustedes que semanalmente se conectan para participar de esta palabra. En esta tarde quiero hablar acerca del poder de la sangre de Cristo. En esta semana se celebra lo que llamamos la Semana Santa, que es la semana que se está conmemorando la muerte y resurrección del Señor. Y esta es una de las bases de nuestra fe y una de las doctrinas fundamentales del pueblo cristiano. Sabemos que Jesús vino a este mundo con el principal propósito de salvarnos. Nació para morir. Bueno, y eso en un sentido es lógico. Todos nacemos y sabemos que un día vamos a morir. Pero la muerte de Jesús tenía un propósito específico. Y Él lo sabía desde que vino a este mundo. Y en esta tarde yo quiero concentrarme no en todos los eventos que sucedieron, sino en el poder de la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario en el momento de su muerte. Y vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 1 y verso 7, donde el apóstol Juan nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros sabemos que toda la humanidad tiene el instinto a pecar. Desde que nacemos ya traemos ese instinto porque es la herencia que tenemos de Adán y Eva. Ellos pecaron y de ahí en adelante todo el resto de la humanidad ha tenido esa inclinación hacia el mal desde que nace. Pero Dios también hizo un plan para rescatar al hombre. ¿Ves? Yo pienso que cuando Dios creó la primera pareja, Dios tenía un plan excelente con ellos. Los puso en un jardín perfecto que Dios había preparado para ellos y les dio las instrucciones y ellos podían haber vivido ahí indefinidamente disfrutando. No sabemos cuánto tiempo lo disfrutaron. Yo no creo que Dios los creó, los puso ahí, al día siguiente ellos pecaron y lo perdieron todo. A lo mejor pasaron un montón de años, pero los eventos importantes son los únicos que están registrados y por eso es que nosotros vemos que en un capítulo Dios los está creando y en el próximo capítulo ya ellos fallaron y ya fueron echados fuera. Pero puede que haya pasado una cantidad de años que ellos pudieron disfrutar de ese hermoso jardín y de esa vida perfecta, sin problema, sin angustia, sin tener que pasar trabajo, porque todo era fácil y agradable y bonito. Pero el hombre al fin y al cabo llegó el momento en que se dejó engañar y primero la mujer y luego el hombre, los dos desobedecieron a Dios y lo perdieron todo. De ahí ese mismo día, cuando Dios vino a traerlos a cuenta, inmediatamente que los confrontó y ellos cada uno dijo su parte, ahí ellos también fallaron porque no mostraron el reconocimiento de haber ofendido a Dios, quebrantado su ley y arrepentimiento, sino que en vez de eso ellos se justificaron y dijeron, bueno, el otro me engañó, todo el mundo trató de echarle la culpa a alguien y justificarse delante de Dios. Ahí fue que fallaron totalmente. Pero con todo y que Dios tuvo que aplicar el castigo, les dio una promesa. Ese mismo día que les estaba aplicando el castigo y que los estaba echando fuera del jardín del Edén, les dijo, pero voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y ella lo va a herir en el calcañar, pero él lo va a pisar en la cabeza. Al hablar de la simiente, está hablando de generaciones futuras. En otras palabras, ya Dios tenía planeado lo que él iba a hacer. No crea que le cogió de sorpresa a Dios que Adán y Eva pecaran. Yo creo que ya él sabía que tarde o temprano ellos iban a fallar.
y ya Él lo había planeado, porque hay un verso en el Nuevo Testamento que dice que el Cordero de Dios fue planeado que diera su vida desde antes de la fundación del mundo. Así que antes de Dios crear a Adán y Eva, cuando estuvo en su pensamiento lo que Él iba a hacer, Él sabía lo que iba a suceder y ya Él tenía un plan para rescatarlo. Fíjense hasta dónde llega el amor de Dios. Dios como creador nos ama, porque Él es nuestro creador, es nuestro dueño. Dios no se complace en sencillamente rechazarnos y salir de nosotros y decir, pues no sirvieron, no, pues hay que acabar con ellos. Sino que tiene misericordia basada en el amor que nos tiene y busca la forma de rescatar a la humanidad. Por eso en el Evangelio de Marcos, él explica de esta manera, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El propósito principal de la venida de Cristo era para dar su vida, para rescatarnos. Ve, esa palabra tan claramente explica la situación que había. Habíamos caído en las trampas del diablo, estábamos, vamos a decir, como prisioneros del diablo, pero Jesús venía para rescatar la humanidad. En esta tarde, cuando vamos a estar hablando acerca del poder de la sangre de Cristo, vemos que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 1:7, en quien tenemos, hablando acerca de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. Redención es ese rescate, redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Así que lo primero que nosotros vamos a ver es que la redención lograda por la sangre de Cristo, naturalmente, estamos hablando de que la muerte de Cristo fue violenta y Él perdió toda su sangre, derramó toda su sangre cuando estaba clavado en la cruz. La Biblia dice que la sangre es la vida de la persona. Por eso es que Dios puso un mandamiento que no se comiera los animales que se matan con su sangre, sino que se derramara la sangre. O sea, hay diferentes maneras de matar a un animal que uno va a cocinar, y algunas personas los ahogan o los estrangulan. Pero la manera más correcta, de acuerdo a la Biblia, es cortarlo para que se desangre, basado en este verso que el Señor dice que no se coma el animal con su sangre. Cuando usted lo ahoga, la sangre se queda adentro. Y aunque al final pues uno puede limpiarlo de botarle la sangre, siempre se queda algo adentro. Pero esa sangre que Jesús derramó en la cruz, lo primero que nosotros vamos a ver que hace aquí es que dice que da el perdón de los pecados. Realmente que cuando uno hace algo mal, bueno, creo que todos de alguna ocasión u otra hacemos algo que está mal, pero muchas veces nos justificamos como hicieron Adán y Eva y tratamos de echarle la culpa, decimos, bueno, yo hice esto, pero fue porque, y digo porque fue, ¿no? Me provocaron, me molestaron, me hicieron esto, entonces por eso fue que yo hice aquello. Muchas de las cosas que nosotros hacemos y sabemos que no están bien, pero tratamos de sacárnoslas de encima de otra forma, echándole la culpa a otro. Pero hay ciertas cosas que nosotros hacemos que aunque delante de la gente tratemos de justificarnos, allá adentro sabemos de todos modos que están mal. Hay cosas que están establecidas en la palabra de Dios y nosotros sabemos que no le agradan al Señor, pero en algún momento estamos envueltos en algo, no nos damos cuenta, cuando vemos a ver, estamos haciendo algo que sabemos que no le agrada a Dios. Usted no necesita que nadie se lo diga. Usted no necesita que la gente se entere. Usted solo sabe que ha hecho algo que le desagrada al Señor y eso lo hace sentirse usted mal, incómodo.
A veces nos podemos sentir tan culpables que no nos atrevemos a venir a Dios después de haber hecho algo porque se nos viene a la cabeza cómo me va a querer Dios oír después que yo hice esto y esto y esto. O sea que nuestros pecados nos acusan y nos hacen sentir culpables delante de Dios. Nadie puede perdonar los pecados del hombre sino solamente Dios. Aquí en la tierra se han hecho algunos sistemas y hay algunas religiones que permiten que la persona le confiese a un sacerdote sus pecados y que este sacerdote le haga una absolución para que la persona se sienta el alivio en su conciencia. Pero no vemos eso en la palabra de Dios. El único que realmente puede perdonar los pecados es Dios. Y nosotros necesitamos ir directamente a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. No tenemos que tenerle miedo. Podemos venir. Lo que pasa es que uno se siente avergonzado. Uno se siente como que, ¿cómo me voy a presentar? ¿Qué le voy a decir? Es la vergüenza de tener que admitir que hemos hecho algo mal. Pero si podemos sobreponernos a eso, tragarnos el orgullo y admitir delante de Dios que le hemos fallado, la Biblia dice que Dios es amplio en perdonar. Dios no es como nosotros. A veces el temor de venir a Dios es que lo comparamos con nosotros. Cuando alguien nos ofende, nosotros nos sentimos tan disgustados que aunque esa persona venga luego y te diga, ay, I'm sorry, uno como que por dentro dice, I'm sorry nada, tú no tienes cara de que te arrepientes, lo hiciste porque quisiste y ahora nada más viene a decir que están sorry para que te deje quieto. Nosotros somos así y a veces no lo decimos, pero lo pensamos. Lo estamos oyendo a la persona que está tratando de dar alguna explicación para tratar de contentarnos y por dentro estamos pensando, qué hipócrita, ahora va a venir con eso. Después que hizo así, ahora va a venir a decir, se da cuenta y como nosotros somos así, se nos ocurre que posiblemente Dios también lo sea, pero no es así. La Biblia dice que Dios es misericordioso y clemente y que Dios está dispuesto a perdonar. Por lo tanto, lo primero que nosotros vamos a ver es que cuando Jesús derramó su sangre allí en la cruz del Calvario, esa sangre perdonaba nuestros pecados. El perdón de los pecados es un acto de la misericordia de Dios, porque en realidad Dios no tiene que hacerlo. Pero en su misericordia, Él nos perdona cuando ve que hay un arrepentimiento sincero de nuestra parte. Entonces, quiere decir que la persona que es salva, lo es por la valiosa y preciosa sangre de Jesús. Esto lo confirma el apóstol Juan cuando él dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Limpiar quiere decir que quita toda mancha, quita todo la fealdad del acto que nosotros podamos haber cometido. Ahora, este asunto de la sangre borrando pecado es un concepto que aparece en la Biblia desde el principio, desde los tiempos del principio de la nación de Israel. Dios instituyó a su pueblo Israel a través de Moisés, que era el líder que él usó, para que ellos trajeran un animal y lo sacrificaran delante de Dios para ofrecer eso, para obtener el perdón de sus pecados. Y hay hasta un verso en la Biblia que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Estaba establecido que el hombre para presentarse delante de Dios trajera un animal, lo mataran el animal, como queriendo decir, tú mereces muerte, pero en vez de matarte a ti, ¿qué es lo que debía de hacer? Vamos a matar a este animal y porque este animal muere, te voy a perdonar a ti. Así que el cordero o el animal, porque se podían traer, hay como 3 diferentes clases de animales que estaba permitido que se trajeran.
era el que iba a cargar con la culpa del pecado del hombre para que el hombre pudiera ser declarado libre. Esos sacrificios de animales eran como vamos a decir, un tipo, una representación de lo que iba a suceder muchos años después con Jesús, porque por eso es que a Jesús se le llama como título el Cordero de Dios, porque para los sacrificios el animal ideal era un cordero de un año, pero también se podían traer carneros y también se podían traer becerros. Todos tenían que ser de un año y tenían que ser sin defecto ninguno. O sea, si vamos a ofrecerle a Dios, no vamos a ofrecerle a aquel porque tiene una pata coja o aquel porque él tiene un ojo malo. No, tenía que ser perfecto, porque estamos simbolizando a Cristo, que fue perfecto, sin mancha, sin pecado ninguno, el que se ofreció para salvarnos a nosotros. Entonces, esos animales eran sencillamente una representación, era un símbolo, era un tipo, no era la realidad. No quiere decir que ese animal y la sangre derramada al matar ese animal de verdad limpiaba nada. Eso estaba simbolizando lo que iba a suceder después. Ahora mira cómo el apóstol Pablo lo explica en Hebreos 9, 13 y 14. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, si las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Jesús tuvo que ser derramada allá en el monte Calvario sobre una cruz para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué hay en la sangre de Cristo que la hace diferente a la sangre de cualquiera otra persona? ¿Por qué tuvo que ser Cristo el que viniera? ¿Por qué no podía un ser humano morir y pagar por los pecados de toda la humanidad? Bueno, hay algo muy curioso acerca de la sangre. Según la ciencia médica, la transmisión de los grupos sanguíneos son transmitidos al bebé siguiendo las leyes de la genética. La mitad de la información genética procede del padre y la otra mitad de la madre. Quiere decir que cuando un bebé va a nacer y todavía está dentro del vientre de su madre y se está formando, dentro de esa criatura, la sangre que lleva esa criatura, el compuesto de sangre es mitad del papá y mitad de la mamá. Pero entonces Jesús, que él no tuvo un padre carnal, sino que fue concebido del Espíritu Santo, pero físicamente tiene que llevar la sangre mitad del padre y mitad de la madre. Quiere decir que Jesús, desde que nació, traía en sus venas la sangre divina, no sangre cualquiera como la de todos nosotros. Y por esa razón era pura, no tenía inclinación a pecado. O sea, Jesús no era igual que nosotros en el sentido de que nos vemos tentados y se nos hace tan difícil resistir a las tentaciones y un montón de veces perdemos la paciencia, nos impacientamos y decimos lo que no tenemos que decir, y todos estos errores que nosotros cometemos a pesar de que somos cristianos, porque somos humanos. Y Dios lo entiende y es paciente con nosotros. Jesús no era así, porque dentro de él llevaba sangre pura, limpia, sin mancha y sin contaminación de pecado ninguno. Por eso su sangre era la única que podía redimir y traer el perdón de los pecados a toda la humanidad. Ningún otro hombre hubiera podido morir y salvarnos a nosotros.
Si algo podía hacer era morir y salvarse a sus propios pecados, dar su vida y salvarse a él mismo. Pero nadie en esta vida podría dar su vida para que otras personas fueran salvos. Nadie puede pagar el pecado de otra persona. Solo Jesús podía hacer esta clase de sacrificio. Presentarse él mismo como el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha y sin defecto ninguno. Sacrificio perfecto y agradable a Dios para salvar a toda la humanidad. Y hasta el día de hoy, la sangre de Jesús sigue vigente, con el mismo poder que hace 2000 años que se derramó en la cruz del Calvario. Pero de ahí se desprende la salvación, la santificación y la justificación de todos los creyentes. De la sangre de Jesucristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. No importa lo que sea. Nosotros ponemos diferencia entre un pecado y otro. Nos parece que algunos pecados son muy graves, otros pecados son más sencillos. Pero toda cosa que vaya en contra de lo que Dios estableció, Dios lo considera como un pecado, así sea una cosa pequeña o una cosa muy grave. Y la sangre de Jesucristo nos limpia, no de uno o de dos, no de algunos, sino de todo pecado, no importando qué sea lo que nosotros hayamos hecho. Nosotros vemos que en el verso que leímos de Efesios 1:7 decía, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Esa palabra redención significa comprar. En otras palabras, algo que usted quiere rescatar y usted paga el precio para poderlo rescatar. Eso es lo que significa la palabra redención. Y eso queda confirmado cuando la palabra del Señor nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Jesús nos compró. Él pagó el precio por nuestros pecados. Ahora le pertenecemos al Señor. Por lo tanto, dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ahora le pertenecemos a Dios. Es importante que nosotros podamos valorar el sacrificio de Cristo. Su sacrificio no fue nada fácil, no fue nada sencillo. Fue una tortura, fue un martirio, fue un abuso, fue una injusticia violenta que lo hacían a alguien que no era culpable, alguien que no había hecho nada. No había ninguna razón para lo que ellos hicieron, pero lo trataron como si hubiese sido un malhechor cualquiera. Jesús sufrió el desprecio, la burla, la humillación, el abuso físico que él no se merecía, para que tú y yo fuéramos perdonados. En otras palabras, tú y yo éramos los que merecíamos el castigo y él lo llevó injustamente. Él llevó sobre sí mismo la culpa mía y la tuya, para que tú y yo pudiéramos ser justificados delante de Dios. Hay veces que hemos oído tanto decir esa frase, Jesús murió en la cruz, que lo decimos como si estuviéramos diciendo, se sentó en un sillón a mecerse y echarse fresco. Jesús murió en la cruz, lo decimos como si fuera una cosa muy sencilla. Pero no fue así. Fue una traición inexcusable lo que le hicieron. Fue una vergüenza increíble lo que él estaba pasando. Fue un abuso exagerado que no tenía que haber pasado, pero que él escogió pasarlo para que tú y yo quedáramos libres de la condenación. La sangre que Jesús derramó en la cruz fue el precio que él pagó por nuestra salvación. Y por eso ahora le pertenecemos a él. Él nos compró con su sangre. Gracias a este sacrificio, nosotros ahora podemos presentarnos delante del Señor
sin culpa, sin mancha. Podemos estar en pie delante de nuestro Creador si no hubiera sido porque Cristo murió por nosotros y perdonó nuestros pecados. ¿Con qué cara nos íbamos a parar delante de Dios sabiendo todo lo que hemos hecho? Pero por los méritos de Jesús podemos llegar a la presencia del Señor y sentirnos tranquilos y seguros sin ningún temor ninguno. Podemos tener la seguridad que tenemos vida plena y en el futuro la eternidad con Dios. Nosotros creemos que hay poder en la sangre de Jesús. Hay un himno viejísimo que cantábamos antes del himnario de gloria que decía, hay poder, poder, sin igual poder. Hay poder en la sangre que Él vertió. Y es verdad, la sangre que Jesús vertió tiene un poder incalculable. Se han escrito muchos otros himnos y coros acerca de la sangre de Jesús. Hay uno a mí me gustaba mucho en el tiempo que salió, lo hizo el autor llamado André Crouch. La sangre se llama. La sangre que Cristo vertió en el Calvario no pierde su poder. Alcanza los montes más altos, llega a los valles más bajos. Esa sangre nunca perderá su poder. Nosotros nos sentimos maravillados como seres humanos, lo grande que es Dios y lo maravilloso de su poder para perdonar nuestros pecados, nuestras maldades, nuestros errores, por horribles que sean, que puedan ser borrados para siempre, perdonados completamente y nos deje completamente libres de culpa delante de Dios. La realidad de la sangre de Cristo como un medio de expiación por el pecado tiene su origen en la ley de Moisés. Y una vez al año, el sacerdote hacía una ofrenda de sangre, matando animales, sobre el altar en el templo por los pecados de todo el pueblo. Entonces, en el libro de los Hebreos, dice el apóstol Pablo, y según la ley, casi todo es purificado con la sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero esta era una ofrenda de sangre que estaba limitada de su efectividad y por eso tenía que ser ofrecida otra vez y otra vez y otra vez, porque la sangre que ellos estaban ofreciendo era la sangre de un animal. Mira cómo dice Hebreos en el capítulo 7. Hablando de Jesús, porque tal sumo sacerdote, está comparando a Jesús con los sumos sacerdotes terrenales, que una vez al año se presentaban. Entonces él dice, pero tal sumo sacerdote, Jesús, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, y no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En otras palabras, la muerte de Jesús en la cruz era el sacrificio perfecto. Después que Jesús murió en la cruz, no ha sido necesario sacrificar más nunca animales para que Dios perdone los pecados, porque la sangre de Jesucristo ya hizo el trabajo, no solo para la gente que vivía en ese tiempo, sino para todos los seres humanos en todas las épocas de la vida que podamos vivir. Una vez que ya este sacrificio de Jesús fue hecho, pues ya se pudo eliminar los sacrificios de animales. Mira cómo lo explica Pablo en el capítulo 10 de los Hebreos. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
¿Ves? Después que Jesús murió y resucitó, ahora está sentado a la diestra de Dios. Por eso es que nosotros entendemos que la sangre de Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Luego vemos también que la sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. La noche antes de ser crucificado, Jesús tomó la cena, que era la comida de la Pascua, y en la ceremonia de la Pascua había un momento en que se repartía el pan y un momento en que se bebía el vino. Jesús aprovechó ese momento para anunciar el nuevo pacto que estaba por comenzar. Al día siguiente él iba a morir. Los discípulos no lo sabían, pero Jesús sí lo sabía. Y dice la Biblia que cuando tomó la copa, la levantó y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros, o sea, por ustedes. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Estamos hablando de que Dios ha hecho pactos con el pueblo en diferentes ocasiones. Y había un pacto con el pueblo de Israel y ellos tenían que someterse y cumplir los requisitos que Dios les había establecido. Pero ahora Jesús está introduciendo. El nuevo pacto es esto. Y la confirmación es la sangre que yo voy a derramar. Posiblemente los discípulos no entendieron lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Posiblemente más tarde fue que dijeron: oh, por eso fue que él dijo esto. Pero de todos modos, él lo dijo y repartió la copa y todos bebieron de esa copa. Porque lo que estaba sucediendo es que realmente la sangre de los animales no era suficiente para de verdad, cubrir o perdonar los pecados del pueblo. Era algo temporero para que ellos pudieran como calmar la conciencia y pensar: bueno, cumplí con lo que Dios pidió. Y no, oiga, porque la culpa del pecado puede ser algo muy fuerte. Puede llevarnos a, como decimos nosotros, me vuelvo loca pensando en esto. Porque el pecado contra un Dios santo y infinito requiere un sacrificio santo e infinito. Escuchen como Pablo lo explica en Hebreos 10, verso 3. Pero en esos sacrificios, o sea, los sacrificios que ellos hacían antes de los animales, hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quite los pecados. Así que más claro no se lo puede decir, es imposible. Dios les dijo que hicieran eso para que no tuvieran ese cargo tan fuerte de conciencia, pero realmente esa sangre no hacía nada. Mientras que la sangre de los toros y de los machos cabríos se menciona como un recordatorio del pecado, el apóstol Pedro nos dice de esta manera en Primera de Pedro 1: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que está bien claro que la sangre de Jesucristo pagó totalmente la deuda por el pecado que nosotros le debíamos a Dios, y ya no necesitamos más sacrificios por el pecado. Por eso, ya unos minutos antes de morir, estando ya Jesús clavado en la cruz, exclamó, dice la Biblia, que a gran voz, y dijo: consumado es. Consumado quiere decir que se ha terminado, algo que se ha completado. Lo que quiso decir es: he completado el plan de la redención. He hecho todo lo que tenía que hacer para salvar a la humanidad. Entonces, por eso Pablo nos dice en Hebreos 9:12, habiendo obtenido la redención eterna. O sea que Jesús allí,
en la cruz pudo obtener la redención, que redención quiere decir el rescate, nos rescató eternamente, no como los animales, que era algo temporero y luego había que seguirlo repitiendo otra vez y otra vez. La muerte de Jesús nos rescató para siempre. Luego también tenemos que ver que la sangre de Jesucristo tiene el poder para proveer perdón y limpieza por completo. Leímos en Efesios 1:7 que dice que en Él tenemos perdón de pecado. La sangre de Jesucristo no solo que nos redime del pecado y del castigo eterno, sino que purifica nuestra conciencia, limpia la conciencia, ese sentido de culpa. Y mira como lo dice en Hebreos 9, su sangre purificará vuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Sabe lo que significa eso? Que nosotros no tenemos que depender de lo que nosotros hicimos, las obras muertas. Hay algunas religiones que le enseñan a la gente que tienen que balancear. Te hiciste algo malo, pues tienes que hacer algo bueno para que la balanza no se vaya de un solo lado. Pero Dios no nos dice eso en la Biblia. Jesús hizo todo lo que había que hacer para que nosotros fuéramos salvos. Y la sangre de Jesucristo nos libra nuestra conciencia de pensar, ¿qué puedo hacer para contentar a Dios? ¿Cuál es la frase que la gente dice? Para cumplir con Dios. ¿Qué puedo traer? Le prendo una vela, le traigo flores al altar. ¿Qué hago para contentar a Dios? Porque yo he hecho muchas cosas malas, pero nosotros no tenemos que hacer nada. Jesús lo hizo todo. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es admitir que hemos fallado y pedirle a Dios que nos perdone. Por su sangre nosotros somos liberados del pecado para, fíjense como lo decía ahí, para servir al Dios vivo. O sea, no es que, ok, ahora me siento bien y sigo por ahí. Jesús le dijo a aquella mujer pecadora, le dijo, vete, yo tampoco te voy a condenar, vete, pero no peques más. Sé que el Señor nos liberta de esa culpabilidad, pero es para que le sirvamos, es para que cambiemos. Si en algún momento tú hiciste algo en el pasado y aunque ya te has arrepentido, aunque ya le hayas pedido perdón al Señor, todavía el recuerdo de lo que tú hiciste te molesta en tu conciencia, te sientes culpable. Eso no es Dios. Eso es una trampa del diablo. Si tú te arrepentiste y le pediste perdón al Señor, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero el diablo, la Biblia lo reconoce en el Apocalipsis como el acusador de los hermanos. Él le encanta acusar. Y él le encanta traerte a tu mente que como tú te crees que Dios te va a perdonar después que tú hiciste esto y esto y esto, te sigue tratando de hacer culpables. Únicamente el único propósito del diablo es atormentar nuestra mente y alejarnos de Dios. ¿Cómo tienes la cara tan dura que te atreves a venir? ¿Cómo te atreves a cantar? ¿Cómo te atreves a orar después de lo que tú hiciste? El diablo todo lo que quiere es alejarnos de Dios. Así que nosotros tenemos que aprender, si ya le hemos pedido perdón al Señor, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Está bien, entiendo que lo hice mal, pero gracias a Dios que ya Dios borró mi pecado, ya ese pecado no existe. Y luego reprende al enemigo que te está acusando y dile, vete de mí, Satanás. No tienes por qué estarme acusando porque ese pecado ya yo se lo traje a Dios y la sangre de Cristo lo borró. Y síguele sirviendo al Señor porque Dios te ha hecho una nueva criatura. La sangre de Jesucristo, según nosotros vemos en la Biblia, tiene poder para purificarnos. Purificar quiere decir quitar toda impureza, hacernos limpios, hacernos puros otra vez. Así que nosotros tenemos que confiar en que Dios lo ha hecho. Estos son actos de fe. Venir al Señor, traer nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras faltas, pedirle a Dios que nos perdone. Tenemos que aceptar por la fe que Dios nos ha perdonado y descansar en eso.
tratar de quitar de la mente, cada vez que llegue, hay que quitar de la mente ese sentido de culpa. Ya yo le traje eso al Señor, diablo, vete de aquí. Y al fin la Biblia dice, cuando tú te sometes a Dios, resistes al diablo y al fin él se tiene que ir huyendo. Esa es la forma bíblica de tratar con estas cosas. Porque la sangre de Jesucristo tiene poder, y ahora vamos a mirar otro verso que nos dice que tiene poder para justificar a los hombres delante de un Dios que es santo. Usted se da cuenta que Dios es santo, completamente santo, completamente perfecto, y nosotros estamos llenos de faltas. Entonces, Job hizo una pregunta: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿En qué forma nosotros podemos justificarnos si realmente nosotros cometemos muchas faltas? Pero la única manera es a través del sacrificio de Cristo. Esto significa, mira lo que dice Romanos 8, que Jesús nos ha hecho justos. Romanos 5, los versos 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjense que bien lo dijo, lo voy a repetir otra vez. Mucho más, estando ya justificados por su sangre. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y ahora estamos justificados. Ahora, porque Cristo murió, Dios nos ve justificados. Dios no nos sigue acusando y diciendo, pero tú hiciste. Dios nos ha perdonado. Gracias al Señor, porque al ser justificados, dice ahí, y por él seremos salvos de la ira. En otras palabras, de la condenación eterna. Porque está establecido. Esto es que toda alma que pecare morirá. Y dice el apóstol Pablo, pues por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Había una condenación, había una sentencia escrita para nosotros. Pero porque Cristo murió y pagó el precio de nuestros pecados, ahora nosotros somos justificados delante de un Dios que es completamente santo. Nosotros fuimos justificados, pero Cristo fue sentenciado a una muerte horrible. Nuestra salvación le costó muy cara al Señor. Jesús pagó un precio muy alto, su propia vida y su propia sangre. Mira cómo Pablo lo explica en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y eso mismo que Pablo dice, Pedro también lo explica en su primer capítulo, versos 17 al 19. Dice, y si invocáis por Padre, aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual la recibieron de vuestros padres. Pero fuiste redimidos no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios. ¿Ustedes se fijaron en ese detalle? Pedro nos está diciendo que Jesús dio su vida, dio su sangre para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. En otras palabras, de la vida loca, como decía aquel cantante que nosotros vivíamos. De la vida de pecado, de la vida de indecencia, de inmoralidades, de violencia, de maldiciones. Y el Señor pagó la culpa que tú y yo merecíamos. Y por lo tanto, por el agradecimiento a lo que Cristo hizo, nosotros debemos de conducirnos de ahora en adelante en el temor de Dios, todo el tiempo de nuestra peregrinación, que es decir, todo el tiempo que nos reste de vida.
Debemos de vivir conscientes de que Dios ha sido bueno y misericordioso para con nosotros y vivir una vida que sea agradable a Dios. En otras palabras, después que hemos recibido el perdón de los pecados, la salvación de nuestras almas, debemos de tener el respeto y la reverencia que Dios se merece. Nuestra vida debe de ser una que le agrade a Dios. Ahora debemos comportarnos diferente a como éramos antes para tener en cuenta a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Mira con cuidado lo que el apóstol Juan dice en 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos vamos a estar engañando a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ustedes entienden lo que Juan está diciendo? La cosa no es que yo disimule y me haga parecer una santita. ¿Ves? Si eso decimos, estamos equivocados. Dice, nos estamos engañando a nosotros mismos. No son las apariencias, tiene que ser genuino. La única forma de salir de este problema del pecado es confesarle a Dios nuestra falta. La única forma es admitir nuestros errores y pedir el perdón de Dios. Entonces, y solamente entonces, Dios nos perdona. Pero también nos dice Juan que al perdonarnos, nosotros somos limpios de nuestra maldad. En otras palabras, esa maldad es borrada, esa maldad ya no aparece. Esa mancha es quitada de tu corazón por la sangre preciosa del Hijo de Dios. La sangre tiene poder para proveernos lo que la Biblia le llama propiciación. Dice en Romanos 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Ahí está la palabra, ya mismo les voy a explicar lo que significa. Por medio de la fe en su sangre. ¿Ve? Quiere decir la fe en el sacrificio que Él hizo. La sangre que Él derramó quiere decir en su muerte. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, en la paciencia de Dios, ha pasado por alto los pecados pasados. Quiere decir que Jesús pagó nuestra culpa para que nosotros seamos justificados, como dice ahí Pablo, gratuitamente. O sea, tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que pagar, tú no tienes que trabajar para ganarte tu salvación. Gratuitamente, solo por aceptarlo por fe. El resultado de este gran sacrificio que Jesús hizo es que la sangre de Jesucristo nos reconcilia con Dios, porque había enemistad entre Dios y el hombre a causa del pecado. Dios se lo había dicho al profeta Isaías, vuestros pecados hacen separación entre Dios y el hombre, y Dios no puede oír al hombre pecador. Tiene que haber arrepentimiento. Ustedes ven, ya no tenemos que tener miedo de acercarnos a Dios, porque por medio de la muerte de Cristo ya no hay nada que impida que nosotros nos acerquemos a Dios, porque Dios no nos va a rechazar, al contrario, Dios nos ama. Lo único que nos separaba de Él era el pecado que había en nosotros y ya ha sido borrado por la sangre de Jesús. Yo no sé ustedes, pero a mí nada más que pensar estas cosas me da satisfacción, me alegra, me emociona, me hace sentir feliz, me hace sentir agradecida, porque ahora somos salvos y no hay nada que nos pueda separar de Dios. Y todavía hay más. La sangre de Cristo tiene poder para derrotar a Satanás de todas las acechanzas que él tenga. Mira en Apocalipsis como dice, capítulo 12, versos 10 y 11. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo.
porque ha sido lanzado fuera el acusador de vuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre de Cristo. Ellos han vencido, los creyentes han vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir, mis queridos hermanos, que la sangre de Cristo derramada en la cruz tiene el poder para que el cristiano pueda vivir en victoria y para que sea ampliamente bendecido. Y yo le doy gracias a Dios que el mismo Jesús que murió en la cruz tan vergonzosa es el que está intercediendo delante del Padre por nosotros para que todos nuestros pecados sean borrados. Porque Jesucristo vivió en este mundo, vivió entre nosotros. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, al igual que nosotros somos tentados. En otras palabras, Él entiende lo que nosotros pasamos porque Él caminó en nuestros zapatos, como dice el refrán. Él sufrió mucho aquí en la tierra, pero con una excepción. Él nunca pecó. Él nunca cedió a la tentación. Jesús vivió una vida perfecta y santa. Porque Él fue tentado en todo, conoce nuestras tentaciones y tiene misericordia de nosotros y va delante del Padre como nuestro abogado para que nosotros seamos justificados y perdonados en base del sacrificio que Él hizo, en base de la sangre que Él derramó para borrar nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos vencer las tentaciones y todos los ataques del enemigo. Jesucristo vivió una vida santa y perfecta. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Y Él es el que nos defiende a nosotros. Él sabe exactamente cómo ir delante del Padre cuando el diablo nos está acusando a nosotros. Porque se fijaron que ahí que decía que el diablo es el acusador de los hermanos. El diablo es como aquí en un juicio se llama el fiscal. En todo juicio hay un juez que es el que va a declarar la sentencia y hay un fiscal y hay un abogado. Bueno, ese fiscal, el trabajo de él es traer todas las acusaciones. Ese es el diablo delante de Dios. Él trae todas las acusaciones. Él sabe todo lo que nosotros hacemos. Claro que lo sabe si Él es el mismo que nos está tentando y haciéndonos caer. Entonces Él viene y acusa, no, pero ella hizo esto, pero él dijo aquello, pero tenemos un abogado que las gana todas. Cristo es nuestro abogado y Él está ahí al lado. Y Él lo deja que habla, ok, tú quieres traer acusaciones, trae todo lo que tú tienes. Pero cuando el diablo termina, entonces Cristo se pone de pie y dice, un momento, yo derramé mi sangre por Él. Esa lista de pecados que tú tienes, diablo, ya ha sido borrada. Aquí no hay acusación que valga. Porque los registros de nosotros ya no aparece nada de eso. Mi sangre lo borró hace tiempo. Vete de aquí, Satanás. Ese alma no te pertenece. Nosotros necesitamos saber eso. Porque a veces cometemos errores. Porque a veces reaccionamos como no debíamos. Porque a veces hacemos lo que no teníamos que haber hecho. A veces perdemos la paciencia, reaccionamos indebidamente. Pero aquí la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, no es que si disimulamos, no es que Dios va a decir, ay, la pobrecita y le va a pasar por alto. Si confesamos, si nos arrepentimos, si nos humillamos delante de Dios, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo nos borra todo pecado. Por eso yo les digo, queridos hermanos, hoy, la sangre de Jesucristo ha borrado nuestros pecados y nosotros estamos limpios de toda maldad. Hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y podemos presentarnos delante de Él con toda confianza. Mira cómo dice el apóstol Juan, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan le dice, esto es el que le estoy diciendo, no para que no pequen. Pero yo sé que nadie puede mantenerse sin pecar nunca, nunca, jamás. Así que quiero que sepas que si cometes alguna falta, tienes un abogado que te defiende. Qué bueno es el Señor. Qué maravilloso. ¿Cuánto pueden darle gracias a Dios por este perdón, por esta misericordia? Porque hay perdón para todos los errores que nosotros cometamos. Hay perdón para todas las malas actitudes que tenemos. Hay perdón para el mal carácter. Hay perdón para la impaciencia, para todas las cosas que hayas hecho. Si tú te humillas y reconoces tu falta, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, sean grandes o sean pequeños. Todos pecamos en algún momento, todos cometemos algún error. Todos en alguna forma u otra hacemos lo que no debíamos de hacer, decimos lo que no teníamos que decir, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nunca pienses que las cosas que tú has hecho Dios no las puede perdonar, porque la Biblia dice que todo es perdonado si te humillas a Dios. Dios, hablándole a su pueblo, dice, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La grana era un tinte que usaban en aquellos tiempos para pintar. Lo sacaban de un cierto insecto que es bien rojo y salía como una tinta roja y lo usaban para pintar. La grana está mencionada en el libro de Josué, cuando aquella Rahab la ramera, ellos le dijeron, cuelga un cordón de grano, un cordón rojo, que nosotros lo veamos bien. Carmesí es el color rojo vino, un rojo oscuro. Y el Dios, sabiendo los términos que ellos conocen, le dice, si tus pecados fueran como la grana, así de rojo brillante, los voy a emblanquecer como la nieve. La nieve es algo tan blanco cuando acaba de caer. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el poder milagroso de Dios sobre el pecado. Y en Miqueas dice de esta manera, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad, olvidas el pecado del remanente de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Bueno, son noticias maravillosas, que no tienes que vivir bajo culpa, no tienes que vivir angustiado por tu pasado, porque Dios lo borra todo, Dios lo perdona todo. Él ya nos perdonó, ya nos justificó y ya lo borró completamente. Y nosotros necesitamos aprender a vivir libres de condenación. Amén. Dice el apóstol Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Claro, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta el propósito de cambiar, hasta el propósito de agradar a Dios, pídele perdón por todo lo que pasó en el pasado, y si ya se lo habías pedido, tranquilo, ten la seguridad que tus pecados, como dice la Biblia, Dios los echó a lo profundo de la mar. Nosotros tenemos la gran bendición de poder tener un Dios tan misericordioso como nuestro Dios. Y necesitamos vivir eternamente agradecidos, como decía el apóstol Pedro, y ya que el Señor ha hecho esto por nosotros, vivir el tiempo que nos resta en este mundo en temor de Dios, en respeto, en reverencia, tratando de agradar al Señor con nuestras vidas. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Me pasé unos minutitos, el tema era bien largo.
bien amplio, vamos a decir, pero abarcamos muchas cosas y yo espero que haya sido de bendición para usted. El próximo jueves voy a traer otra vez este tema de la sangre de Cristo, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo aplicar la sangre de Cristo sobre nosotros y sobre nuestra familia. Así que espero, si usted tiene el tiempo, se vuelva a conectar el jueves que viene para compartir un poderoso estudio de la palabra del Señor. Dios me lo bendiga y hasta el próximo jueves.